Vamos a empezar a grabar nuevamente para poder tener el video de esto, ¿ya? Y les voy a compartir la pantalla. Entonces, vamos a ver este último ejercicio. Nos dice, Patagonic es una firma que actualmente cuenta con 1.5 millones de dólares en deuda y presenta una tasa impositiva efectiva del 40%, con una calificación crediticia AAA. Tiene una utilidad operativa después de impuestos de 1.6 millones. No se esperan inversiones futuras ni en CAPEX ni en Working Capital. La empresa tiene una beta de 1.5 y usted ha estimado que sus utilidades antes de impuestos e intereses alcanzan 2 millones de dólares. Después de un extenso análisis del entorno, usted ha concluido que los bonos del Tesoro tienen una tasa del 5%, mientras que las letras del Tesoro tienen una tasa del 4%. Entonces, los bonos son de largo plazo, las letras son de corto. Siempre vamos a utilizar de largo plazo, ¿ok? De igual forma, después de analizar el comportamiento del índice del sector, usted ha concluido que la media geométrica del mismo de los últimos 70 años sin cambios estructurales es del 10%. La actual administración está considerando el uso de deuda, la cual sería usada para la recompra de acciones, de tal forma que el valor de la empresa sea constante. El spread para las empresas llegan al 3% y los costos de quiebra de esta empresa han sido estimados en 8 millones. De igual forma, se han estimado las probabilidades de quiebra según los niveles de deuda en la siguiente tabla. Tengo niveles de deuda y me preguntan cuál es el costo promedio ponderado de capital para Patagonic actualmente, cuál es la estructura óptima de deuda para la empresa, cuál será el valor de la empresa de utilizar la estructura óptima y cuál sería el WACC. Entonces, acá tenemos que ir pimponeando entre dos modelos, ¿sí? Primero, el modelo APB. Vamos a copiar los datos, si me permiten. Ya había copiado algunos. Me dice que la deuda actual es de 1.500.000. Me dice que los impuestos alcanzan el 40%. Y me dice que el EBIT tiene una utilidad operativa después de impuestos. El EBIT por 1 menos taxes, o sea, después de impuestos, es de 1.600.000. No se esperan inversiones futuras en CAPEX ni en Working Capital. La empresa tiene una beta de 1.15. Y usted ha estimado las utilidades antes de impuestos e intereses, o sea, el EBIT puro, en 2 millones. Después de un extenso análisis del entorno, usted ha concluido que los bonos, el RF es del 5%, y esto es del 4%, y esto es del 10%. El ERM es del 10%. Perfecto. Me dice que el spread para esta empresa actualmente es del 3%. Y los costos de quiebra han sido estimados en 8 millones. Costos de quiebra, 8 millones. ¿Sí? De igual forma, se han estimado las probabilidades de quiebra según los siguientes. Perfecto. Entonces, acá tengo los datos, ¿no? Yo sé lo siguiente. BL es igual a B mu más D por TX menos P por CQ. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todo el mundo de acuerdo con esto. Actualmente, ¿la empresa tiene BL o no? O sea, ¿sabemos cuánto es BL? Yo sé que el valor de una empresa es el valor de sus flujos traídos a valor presente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este dilema? ¿Puedo calcular BL de alguna forma actualmente o no?
Si el FCFF de mi empresa es el EBIT por 1 menos TX, que está en 1.600.000, y ese es automáticamente mi flujo de caja. ¿Hay alguna forma en la que yo pueda calcular esto? Quizás como placebo podemos agarrar y empezar, ¿no? El KD de esta empresa va a ser esto más esto, 8%. El KE de esta empresa va a ser el RF más la beta por esto menos esto. Tengo KE y tengo KD. ¿Cómo puedo calcular el valor de la empresa? Quizás lo que yo necesito calcular es BMU, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo el valor de la empresa desapalancada? Va a ser la sumatoria de los flujos de caja del inversionista descontadas a perpetuidad al CAE, nada más, ¿cierto? Entonces, el FCFE es utilidad neta, ¿cierto? Más depreciaciones, menos CAPEX, menos working capital, menos cambios en deuda. ¿Sí? Yo sé que esto es cero, esto es cero, esto es cero, esto es cero. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, préstenme atención, por favor. Bien. Entonces, si yo sé que el EBIT es de 2 millones, después del EBIT vienen intereses. ¿Cuántos son los intereses? Si yo tengo una deuda de 1.5 y una tasa de interés del 8, esos son mis intereses, ¿o estoy mal? Yo sé que el EBT va a ser esto menos esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero me informan que el EBIT por 1 menos TX es esto, ¿no ve? Entonces vamos a ver. TX, ¿cuánto es? 40%. Entonces esto por 0.4, esto. Por lo que la utilidad neta va a ser diferente, va a ser esta. Esto es lo que se lleva el accionista después de pagar su endeudamiento al bolsillo. Entonces, el valor presente de esto, el valor presente de estos flujos de caja, es pues el equity. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el equity va a ser igual al flujo de caja sobre el CAE en este caso. Entonces, acabo de encontrar E. Deuda es 1.500.000, por lo que D sobre E es esto sobre esto actualmente, en caso de que necesite más betas, más cosas. ¿Se entendió cómo he calculado E, chicos? Muy bien. Entonces, el D sobre D más E va a ser igual a esto sobre 1 más esto. El E sobre D más E va a ser igual a 1 menos esto. Por lo que el WACC va a ser igual actualmente a esto por esto más esto por 1 menos 0.4 de impuestos por esto. Este es mi WACC.
Inciso Doctor, A. yo tengo una consulta. Dime. El EBIT después de impuestos, ¿cuándo lo utiliza? Para el FCFF, para valorar toda la empresa. Si te fijas en tus fórmulas de flujos, el ¿Ya? FCFF, ¿quieres que haga toda la fórmula de flujos acá? No, es que me he confundido porque abajo para sacar la utilidad neta no lo utiliza, ¿verdad? No, Mm. no lo utilizo. Entonces, este es el inciso A. En el inciso B, vamos a tener otras cosas. Me dice, ¿cuál es la estructura óptima para esta empresa? Entonces, por si acaso, E, en este caso, es lo mismo que B mu. Es el valor de la empresa desapalancado, el valor de la empresa sin deuda. ¿Sí? Entonces, acá lo que yo voy a sacar son algunos costitos. Entonces, tengo B mu, ¿sí? Tengo D por PX y tengo P por CQ. B mu, acabo de sacarlo, y este es el valor de mi empresa. Ser transversal a todos los niveles. D por TX, D por TX. Hacer una consulta. Dime. ¿Por qué ese es el valor de el valor de esta apalancado? Si es que, o sea, eso sale de traer la utilidad neta que hemos sacado descontado, ¿verdad? O sea, Claro, a ver, Carla, el valor ujú, de, a ver, ¿qué es el valor de algo? Los beneficios futuros expresados en términos de valor presente. sí. Mi Entonces, consulta es, pero ahí en nuestra utilidad neta descontamos intereses y esos intereses salen de una deuda, entonces por eso no entiendo por qué es el BU. porque el BU es lo que te queda después de pagar toda tu deuda. De nuevo, si tú tienes una empresa de esta forma, Ah, ya, yo pensé que era el BU, el valor de una empresa sin deuda. esto es BL, esto es B mu. ¿No ve? Cualquier valor adicional que te brinda la deuda va a ser DTX menos P por CQ. Ese es el valor que te brinda la deuda en términos de valor de mercado. ¿Estamos bien, Carla? Ujú. No, sí, sí, ya le caché, solo que yo pensé que BU era el valor de una empresa desapalancada, entonces me rayaba eso de que haya intereses ahí. Sí. Bien, entonces acá vemos que DTX se va incrementando con el valor de la deuda y P por CQ va a ser la probabilidad de quiebra por mis costos de quiebra. Por lo que BL en cada nivel de deuda va a ser esto más esto menos esto. Entonces, vemos que en estos dos niveles me da igual. Entonces, mi máxima capacidad de endeudamiento aparentemente es 7.500.000 en deuda. Es donde estoy maximizando el valor de mi empresa. ¿Lo ven, chicos? ¿Sí? Entonces, la respuesta para B es un máximo de deuda de 7.5 millones. Bien, vámonos al inciso C. ¿Cuál es el valor de la empresa de utilizar la estructura óptima? C, BL va a ser igual a
Esto. Finalmente, D. ¿Cuál sería el WACC de la empresa para que tenga el valor calculado en el inciso anterior? Lindo, ¿no? Entonces, si el valor, si BL de una empresa es igual a, vamos a hacer un insert symbols a la sumatoria. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me inserta esta vaina? Sumatoria. Ahí está. No se deja. Ahí está. Ya. Esto va a ser igual a la sumatoria del FCFF sobre 1 más el WACC a la T. Y esto a perpetuidad es igual a decir el FCFF sobre el WACC menos G. Si sabemos que G es igual a 0 y sabemos que BL en este caso es igual a este número, entonces podemos despejar el WACC, ¿no es cierto? ¿Cómo despejamos el WACC? Sabemos que el FCFF era igual a, lo hemos determinado por aquí arribita, creo. Aquí está, no es el EBIT por menos X. Ese es el FCFF, ¿no es cierto? Acuérdense, el FCFF es el EBIT por 1 menos TX, más depreciación, menos CAPEX, más menos cambios en working capital. 0, 0, 0. ¿Cuánto es el EBIT por 1 menos TX? Es esto. Entonces el FCFF es esto. Entonces el WACC para este nivel sería igual a ¿qué cosa? A esto sobre esto. Y acabamos de encontrar el WACC para esta empresa, chicos. 13.5. ¿Sí? El valor para G sería 0, ¿no? La tasa de crecimiento de la deuda. Sí, correcto. Ahora vean algo interesante. Con su nivel de deuda actual, tu WACC es de 10. Con el nivel de deuda al 7.5, tu WACC es 13. Entonces, si fuera yo el administrador financiero de esta empresa, no recomendaría la contratación de mayor deuda. Fíjense que aquí estamos evaluando a partir de un nivel de 2.5, pero hemos sacado que en 1.5 millones de endeudamiento, tu WACC era menor. Entonces, de estos montos, seguramente esta es la estructura óptima. Pero si hubiéramos incluido un monto más acá, hubiéramos tenido que la estructura óptima estaba en 1.5. Al menos es lo que nos dicen los resultados acá. Había una destrucción de valor. Vía endeudamiento. ¿Sí? Preguntas, chicos. La idea de estos ejercicios, yo sé que, y por eso también estamos haciendo los ejercicios,
La primera vez que uno se familiariza con esto, es difícil ver las variables porque no estás acostumbrado a las ecuaciones, ¿no es cierto? No estás acostumbrado a verlas. Sin embargo, la única forma de arreglar eso es haciendo los ejercicios. Yo he preferido hacer los ejercicios con ustedes, justamente para que ustedes tengan una guía y tengan una retroalimentación de qué está bien y qué está mal, y tengamos oportunidad mañana de que si ustedes, por ejemplo, hacen ahorita los ejercicios o los vuelven a hacer, yo les voy a mandar de nuevo este archivo como se los mando cada día, pero ustedes van a tener el chance de ver qué están haciendo bien y qué están haciendo mal, dónde están los errores y cómo se pueden solventar esos errores, ¿cierto? Entonces, esa es un poquito la idea, chicos. Preguntas. Es probable que ahorita, de nuevo, se sientan un poco sobrellenados de información. Necesito que vuelvan a hacer estos ejercicios, chicos. O sea, los tienen que volver a hacer, ¿sí? Si no, no los vamos a comprender nunca, ¿ok? Cosas similares vamos a tener en el examen, entonces necesitamos nomás hacerlos. Y bueno, voy a esperar sus dudas, ya sea para el día de mañana o pasado mañana, ¿no? ¿Sí? Preguntas hasta acá, muchachos. ¿Vale? Bueno, mi duda era el anterior ejercicio que habíamos visto, pero esto ya me aclara. O sea, un inciso me decía que el WACC óptimo era en tal nivel, con 40% de deuda, pero el siguiente inciso me decía que no me convenía. Entonces mi duda era, o sea, si el WACC óptimo está haciendo el ejercicio, me dice que este es el nivel óptimo, pero si muevo, no te decía que si intercambias acciones por deuda, ¿qué pasa? El WACC era mucho menor. Uh-huh. Entonces De era nuevo, sí, asegúrate de que en tu cuadrito de evaluación tengas todo el espectro posible de deuda, ¿no? Aquí hemos ignorado un nivel de deuda que ha sido de 1.500.000. Por eso no nos ha salido ese monto. o sea, se deba a que no tenga toda la información, ¿no? Sí, correcto. Acá hubiéramos necesitado para eso tener cuánto es la probabilidad de quiebra de 1.500.000. Ok. Bien, muchachos, aprovechen estos minutitos para rehacer este ejercicio. Yo se los voy a mandar de manera inmediata y como todas las noches se los voy a subir el videito en las 3 partes que tenemos. ¿Listo? Está bien, profesor. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, cuídense, Gracias. nos vemos el día de mañana. Chao, chicos, que estén bien. Mañana.